Número 3 del artículo 193. Atribuyendo a los que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. Aquí, para ser constitutivo de delito, esta actuación se requiere que la falsedad incida en la esencia de la declaración. Ya nos habíamos referido antes a esto de manera directa ya, porque una declaración como tal, una declaración vertida en un documento, para que sea falsa, tiene que ser sobre la esencia, no sobre cuestiones que no alteran en nada o la declaración vertida en el documento. Lo habíamos visto a propósito de cuando la falsificación era tan burda que cualquiera podía darse cuenta. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Entonces, tiene que versar sobre la esencia, atribuyendo a los que han intervenido en el acto declaraciones y manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. Pero esa atribución de declaraciones o manifestaciones diferentes tiene que ser sobre la esencia. O si no, no cambia en nada la declaración. Debe tratarse entonces de manifestaciones que incidan en la esencia de la declaración o manifestación, como digo, de voluntad. No en expresiones formales de las cuales no pueden derivar consecuencias jurídicas. Claro, ¿sí? No deriva ninguna consecuencia jurídica, no tiene ninguna importancia. Y cuando se trata de cuestiones aledañas o aleatorias que no inciden en la esencia, no se producen consecuencias jurídicas y por ende no guardan relación con la conducta que se está sancionando en este tipo penal. Y se entienden de la esencia aquellas declaraciones que le dan el sentido o alcance a la declaración vertida en el documento de que se trata, en relación con lo que está destinado a constituir o probar. No basta cualquier error, como hemos dicho antes. Tiene que ser un error que incida en la esencia. Número 4. Faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales. Bueno, aquí se está refiriendo directamente a la esencia. Este caso es muy parecido al anterior y dice en relación simplemente con que la declaración vertida en el documento debe apegarse a la verdad. No todo lo contrario, como ocurre con los ejemplos que pusimos que están en otro título del código, que son, por ejemplo, el contrato simulado, que ya analizamos. No obstante, la amplitud de la norma, no toda mentira es delito, porque la ley exige que la inexactitud recaiga en hechos que alteren sustancialmente la verdad. Sí, lo mismo que estamos hablando. Debe tenerse presente que la ley autoriza a las partes a mentir en causa propia. Claro, eso la ley lo autoriza. Uno no está obligado a decir la verdad en causa propia. Y si miente, no va a sufrir una sanción extra. Es un derecho que le otorga la ley a la persona. No sé si para bien o para mal, pero es un derecho. Porque acá se está dando la posibilidad de poder mentir, aunque sea en causa propia, pero se está de alguna manera induciendo, ¿no es cierto?, a faltar a la verdad. Bueno, el legislador lo dice y por ende no hay nada más que acatar en un sistema de derecho. La ley se encarga de señalar los casos en que la mentira sí es una infracción penal, como en el caso de la ley sobre el registro civil, la 4808, que castiga al que suministra maliciosamente datos falsos en la escritura pública sobre un estado civil. Claro, se puede mentir en algunas cuestiones respecto de la identidad de cada uno de nosotros, pero no se puede mentir respecto del estado civil.
Eh, porque eso sí que acarrea consecuencias jurídicas. Eso sí que acarrea consecuencias jurídicas. Por ejemplo, si una persona aparece mintiendo sobre su estado civil de casado y celebra una escritura pública de compraventa como soltero, ¿m? Porque tiene un carnet en el que aparece como soltero, etcétera, dice que es soltero. ¿Qué podría provocar? Podría provocar que está restándole bienes a la sociedad que pueda formarse con su cónyuge. Bienes que van a ir en exclusivo beneficio de la persona que está mintiendo. De hecho, incluso si lo hizo como soltero, va a poder, la venta, por ejemplo, va a poder realizar, ¿cómo se llama? Al revés, perdón. Si hizo como soltero la compra de un inmueble, después ese inmueble podría también realizarlo como soltero. Y su cónyuge a lo mejor no tendría idea que su cónyuge realizó una transacción en la que no tuvo parte y por ende no recibió los beneficios de esa compraventa. Entonces, ahí la ley precisamente sanciona la mentira. La mentira en causa propia, en un hecho propio. Número 5. Alterando las fechas verdaderas. Es indiferente que la fecha alterada sea la del otorgamiento del documento o alguna otra que se refiera al momento en que ha de surtir sus efectos. La ley no lo dice, dice alterando las fechas verdaderas. No dice la fecha del otorgamiento del documento u otra. Esto es fundamental. Imagínese usted en materia de prescripción. Si la prescripción se cuenta, por ejemplo, desde el momento en que se otorga el documento, podría dejar sin acción a la otra parte al alterarse la fecha de otorgamiento. U otra fecha, la fecha del pago de una cuota, del precio, por ejemplo. También podría prescribir el pago de la cuota del precio, ¿cierto? Entonces, acá sí que tiene que haber verdad, ¿no es cierto? Acá sí que tiene que haber verdad. En todo, pero digo, acá está clarito que no se puede mentir acerca de eso porque la ley precisamente lo señala. Alterar las fechas verdaderas en el documento. Número 6. Haciendo un documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido. Aquí vemos que hay una falsedad ideológica. Material, digamos, no ideológica. Por ejemplo, haciendo un documento verdadero cualquier alteración, como por ejemplo raspar, borrar o añadir letras, según se señala acá en los apuntes. Raspar, borrar o añadir letras, palabras, signos o cifras. También puede alterarse el sentido de un documento por medio de una omisión, lo que está mencionado en el número 2 de estos numerales. Porque en el número 2 se decía, suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido. Se omite una persona. Ya lo analizamos antes. Abarca tanto la falsificación real como la ideológica. Claro. Este numeral abarca la falsificación tanto real como ideológica, como dije al comienzo. Porque haciendo un documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido, Hay una serie de anécdotas que han ocurrido con abogados, ¿no es cierto?, que incluso han cobrado honorarios muy considerables por cuestiones muy simples, que hacen variar el sentido. Uno de los casos famosos es ese en que se discutía si se podía utilizar, no hace años atrás, yo estaba estudiando cuando ocurrió esto,
si se podía uno utilizar el nombre de la viña Tarapacá. Entonces ¿cómo se llama? Al abogado que le dieron la razón en el juicio se le ocurrió colocar Viña Tarapacá, ex Zavala. Y se ganó unos buenos honorarios, según lo que cuenta la historia de estos casos. Una coma y un par de palabras hizo variar todo el sentido de un juicio. De la viña al revés, de la viña Zavala. Entonces ya no era la viña Zavala, ahora era la viña Tarapacá. El abogado lo único que hizo era colocarle viña Tarapacá, ex Zavala. Y varió totalmente el sentido, ¿no es cierto?, de la marca en ese caso. 7. Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto. Aquí hay un documento que es falso, ¿no es cierto? Existe un documento, pero es falso, es supuesto. Y se da copia de eso. O manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original. Es la copia. Aquí se está hablando de la copia. Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto. Por ejemplo, se da una copia de un título profesional que no existe, es supuesto. Pero se hace un original falso y a ese original se le saca una copia. Y se puede ir hasta el notario, y el notario va a certificar, ¿no es cierto?, si le parece que el documento es original porque tiene timbre, qué sé yo, ¿no es cierto?, que es fiel del original. ¿De cuál original? Del que le mostraron. Y el que le mostraron es supuesto. Entonces ahí la copia también es una falsedad. Y ese es el medio para cometer el delito, la falsedad, como dijimos al comienzo de este título. Y la otra situación, o manifestando en ella, en la copia, cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original. Ahora, ¿no es cierto?, los que saben alta computación hacen maravillas, sacar letras, ¿no es cierto?, borrar letras, etcétera, ¿no es cierto? Así que se cambian letras, palabras, ¿no es cierto?, etcétera, y se altera sustancialmente el sentido en la copia del documento original. Claro, antes también, pero antes como se utilizaba papel, era más difícil que no quedara huella, porque era más fácil a simple vista ver si había un borrón, una raspadura, etc. Ahora no. Los que saben computación pueden cambiar el texto, ¿no es cierto?, de un documento y no se nota, simplemente, no se nota. Y mucha gente muchas veces firma y no lee primero lo que firma. Y por último, este caso que asimiló la ley a una falsedad, pero que en realidad es una forma de ocultamiento. Pero la ley dice que tiene que tratarse de un documento auténtico. ¿Qué es el numeral 8? Ocultando en perjuicio del Estado o de un particular cualquier documento oficial. Un documento oficial. Y por documento oficial quiere significar que está emanado de los poderes públicos. Cualquier tipo de documento emanado de los poderes públicos, que sea auténtico, ¿cierto?, es un documento oficial. Por ejemplo, un parte de Carabineros es un documento oficial para estos efectos. Un informe que emite, ¿cómo se llama?, la gobernación o la intendencia, etc. Es un documento oficial para estos efectos, siempre que sea auténtico, evidentemente. Entonces acá se trata de ocultarlo. Aquí la ley asimila el ocultamiento a la falsificación, pero no se refiere al ocultamiento de cualquier documento público, sino solo a los que tengan el carácter de oficiales. Es decir, emanado de los poderes públicos. Entonces,
La exigencia que le hace el legislador a este ocultamiento que se asimila a una falsificación son que sea de un documento oficial y que cause un perjuicio al Estado o a un particular. Este ocultamiento. Claro, por eso que lo asimila a la falsedad, ¿no es cierto? En el caso de la falsificación de instrumento público no se requiere el perjuicio de terceros, basta con su sola materialidad. Es decir, que haya una falsedad en el documento. Pero tiene que haber, como dijimos delante, que no era un delito formal de mera actividad, tiene que haber una exteriorización de la falsedad, es decir, tiene que constar la falsedad en el documento, aunque no se exija consumación ni se exija que se haya producido ningún resultado, pero tiene que haber una manifestación externa de la materialidad, de la falsedad. La destrucción de documentos, sea que revistan el carácter de oficiales o no, constituye el delito de infidelidad sancionado en el artículo 242. Claro, ahí tenemos otro caso, ¿no es cierto?, en que se considera una situación parecida a esta. Pero ahí estamos hablando ya no de ocultar, sino que estamos hablando de destruir. En el 242. El eclesiástico o empleado público que sustraiga o destruya papeles o documentos que le estuvieran confiados por razón de su cargo será castigado con tal pena siempre que el hecho resulte grave daño en la causa pública o de tercero y con tal pena cuando no concurrir en las circunstancias expresadas en el número anterior, o sea, no se cause grave daño a la causa pública o de un tercero. Es decir, ahí tenemos un caso en que se sanciona al empleado público ya no que oculte el documento, sino que lo destruya. Está encargado del documento. Ahí está el caso del que destruye el documento. Y no se trata de ocultar en este caso tampoco, sino que se sanciona al custodio que sustrae, no que oculta, que sustrae el documento. Así que nos encontramos con una figura distinta, pero que también tiene que ver con sancionar a un funcionario público. Bien. Se dice, aunque no es tan clara en algunos de los numerales, la diferenciación entre la falsedad material y la ideológica, que la falsedad real aparece en los números 1, 5 y 6 del artículo 193, mientras que la falsedad ideológica aparece en los demás, en los 2, 3, 4, 6 y 7, y en la falsedad por ocultación en el número 8. Pareciera que en alguno, por lo menos, de esos numerales aparecen los dos tipos de falsedades. Pero lo importante es de tener en cuenta en qué consiste un tipo de falsedad y en qué consiste otro. En el caso de la falsedad real o material, se trata de forjar un documento que no existe. Un documento que debería ser auténtico, pero que no existe. Por eso se habla de forjar como sinónimo de hacer. Y también en el caso de, tratándose de un documento original, de alterarlo materialmente. Ahí estamos hablando de casos de falsedad material o real. Y falsedad ideológica es cuando nos encontramos en presencia de un documento formalmente auténtico, pero ideológicamente falso. Es decir, las declaraciones que contiene ese documento son
falsas. Y ahí es cuando hablamos del famoso contrato simulado. Bien, como en otras oportunidades y como el código nuestro es un código antiguo, le dedicó, y esto lo mencionamos porque hay varios artículos relacionados con esto, el código asimiló de alguna manera los documentos públicos o auténticos a los documentos telegráficos, Y por eso que en el artículo siguiente, en el 194, perdón, en el 195, se sanciona al encargado o empleado de una oficina telegráfica que cometiere falsedad en el ejercicio de sus funciones, forjando o falsificando partes telegráficas. Se le sanciona con presidio de volver a su grado medio. El encargado de una oficina de telégrafos que forje o falsifique partes telegráficos. La ley asimila el parte telegráfico, como dije, a un documento público, a pesar de que se trata de documentos privados. Documentos que son privados entre el que remite el documento y el que lo recibe, remitente y remitido. Pero ahí es donde participa el agente de la oficina de telégrafo. Y más de un agente de oficina de telégrafo, al menos dos o tres. Porque un agente es el que recibe el parte telegráfico, ¿no es cierto? Y que también seguramente lo transmite en clave Morse, ¿no es cierto? Y en la ciudad a la cual mandan el telégrafo lo recibe el otro encargado de la oficina telegráfica. Y después está la persona que reparte el telégrafo. Así que eventualmente habrían al menos tres personas que podrían incurrir en esta infracción penal, en forjar o falsificar un parte telegráfico. Y en cualquiera de los momentos que les he descrito, cuando se remite el parte telegráfico, cuando se recibe y cuando se entrega, entonces podría forjarse o falsificarse el parte telegráfico. Si ustedes leyeron La Guerra del Pacífico, se encontrarían con que en esa época lo más adelantado y lo más rápido, por ende, era el telégrafo. Así que las fuerzas chilenas tenían un cuidado especial en mantener activos los telégrafos, que no se los echaran abajo. Esto está en un montón de, ¿cómo se llama?, de narraciones, etcétera, entre los que comandaban la guerra del Pacífico. Antes no había telégrafo. O'Higgins no tenía telégrafo para mandarle, como se llama, a su hueste. Ahí era más difícil la cosa, ahí era por mano, por mano. Acá incluso señalamos, en los antecedentes que les remitimos, señalamos los momentos en los que se puede producir la falsedad. Cuando el funcionario recibe el texto, claro, antes ustedes no son de esta época, no son de la época del telégrafo. Antes cuando uno mandaba un telegrama llegaba muy rápido, por eso que se usaba muchas veces el telegrama en vez de la carta. Incluso los abogados, me recuerdo que cuando yo empecé a tramitar había un servicio del correo en que recibía, ¿no es cierto?, el parte que uno mandaba para remitirlo por telégrafo en vez de por carta y era mucho más rápido. Y entonces se llamaban telefonogramas. Así ha ido avanzando la humanidad. Ese servicio, digamos, en los años 70, no sé si se acabó el 80, no sé, o se habrá seguido un tiempo más.
Entonces, en vez de ustedes estar una carta de cobranza, por ejemplo, entre redactar la carta, meterla en un sobre, llevarla al correo, etcétera, era mucho mejor, ¿no es cierto?, dictar un texto por teléfono en donde estaba lo básico, la individualización de la persona a la cual se la manda, el domicilio, y un texto cortito. ¿Ah? Si no concurre a cancelar la letra de cambio girada aceptada por usted antes del día tanto, se le va a proceder al cobro judicial, por ejemplo. Abogado tanto, tal dirección, horario de atención. Listo. Claro, ahora ya no es necesario, ¿no es cierto? Las cobranzas se hacen de otra manera. Lo llaman a uno ahora hasta de Colombia para cobrarle, con estos servicios que se tienen de ¿cómo se llama?, de telefonía, que funcionan en otros países y que prestan un muy mal servicio porque no saben, como Chile es largo, no tienen idea donde de repente hay que mandar a entregar una cosa. Entonces resulta que ustedes están hablando con una persona que está viviendo en el Caribe. Digo, a lo mejor ustedes quieren que se le entregue una cuestión a alguien en el campo, en la sexta región, en la séptima, o en Antofagasta, que sé. ¿Quién sabe que está en Colombia, no sé en qué ciudad de Colombia? Y que a lo mejor hasta se infringe el porcentaje de ciudadanos extranjeros que la ley admite a trabajar en una empresa determinada. ¿Mm? Claro, son las cosas que se pueden hacer por las grandes compañías, ¿no es cierto? No sé si esto se fiscalizará. Bien, entonces, esto del telégrafo se relaciona con una norma que hay más adelante, que es el artículo 337, que castiga al empleado de telégrafo que divulgue el contenido de un mensaje sin autorización expresa de quien lo envía o recibe. Claro, ahí estamos ya sancionando al que divulgue el contenido. Y el contenido lo puede divulgar, como decía, cualquiera de estas personas. El que recibe el texto del telégrafo, desde la persona que lo manda, el que lo recibe cuando se lo manda por clave Morse, ¿no es cierto? Así funciona el telégrafo, por clave Morse. Y después el que lo va a dejar en telegrama, lo puede abrir, etcétera, y puede divulgarlo. En el fondo, ¿no es cierto?, es una violación como la violación de correspondencia, porque respecto del que lo recibe, también se lo entregaban en un sobre cerrado y sellado. Así que también había una violación de correspondencia en un primer tiempo, en el tiempo en que se abre el sobre. Y después, ¿no es cierto?, cuando se lee el contenido del telegrama en este caso. Bien, con esto entonces terminamos de hablar del segundo elemento común a estos delitos de falsificación documentaria del artículo 193. Y nos corresponde decir un par de cositas respecto de el perjuicio de terceros respecto de los documentos privados, que también es un elemento común porque también están considerados los instrumentos privados. ¿Para qué vamos a repetir lo que ya dijimos? Que los documentos públicos, cuando se dice se perfeccionan, debe entenderse que se dice se consuman, ¿no es cierto?, por su sola materialización, porque son delitos formales, pero no de mera actividad. Requieren una materialización externa de la falsedad. Lo he dicho varias veces, pero perdonen, me interesa que les quede bien claro. Sin requerirse perjuicio en el caso del documento público, ni que se logre ningún propósito con el documento. Yo lo quería para jugar, para ver si, ¿cómo se llama?, si podía hacerlo, la falsedad. Igual se sanciona, no importa el propósito, basta con que se realice la falsedad. El particular no está obligado a decir la verdad,
pero no ocurre lo mismo con el empleado público, quien está obligado a decir la verdad, siempre solo la verdad respecto de sus actos en el ejercicio de su cargo. En la falsificación de instrumentos privados sí se requiere perjuicio, porque en este caso el delito se califica por el resultado, no basta con la falsificación en sí misma. Bien, vamos a quedar acá entonces, y ¿cómo se llama? Vamos a proseguir en la próxima clase con la falsificación de documento público cometido por un particular. Cuídense, jóvenes.